¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Caracas. En el programa de hoy hablamos del impacto internacional de la inauguración del presidente Nicolás Maduro en Venezuela con otro notable invitado, Carlos Raimundi, ex embajador de Argentina ante la OEA. Carlos Raimundi, una cálida bienvenida al programa. Bueno, Jorge, un gusto muy grande estar contigo personalmente y en Telesur, una señal tan querida y tan necesaria. Y gracias por la invitación. Carlos, ¿qué impacto estás viendo tú que a nivel mundial está teniendo esta inauguración? Bueno, es difícil pensar que hay un solo impacto. Yo creo que hay como mínimo dos impactos. Depende de qué lado se pare uno para mirar el mundo. Porque imagínate, desde el lado de las democracias liberales que están haciendo entrar en crisis a Europa y que están completamente sometidas a los deberes que le impone la OTAN, que están en crisis, que están con problemas de inflación, con presiones sociales, con crisis energética, pero ellos, como están subordinados al esquema del capitalismo financiero occidental, no reconocen al presidente Maduro. Y entonces dicen, una vez más, porque ya lo hicieron en una etapa anterior, ¿no? ¿Con Guaidó? Con Guaidó, lo mismo que los Estados Unidos. A mí, por la experiencia inclusive que me tocó en OEA, el no reconocimiento de la realidad es exclusivamente para que haya un sector de la oposición completamente financiado desde el exterior y que además se haga acreedor de los dineros de la cooperación internacional y de los organismos, ¿no? Y que no lleguen a Venezuela para mantener el sistema de sanciones y de bloqueo. Ahora, estos mismos sectores, Jorge, son, creo que Trump probablemente endurezca más todavía el intento de control y de dominio sobre América del Sur y sobre Venezuela en particular. Pero es el mismo Trump que está pidiendo apropiarse nuevamente del Canal de Panamá. Cambiarle el nombre al Golfo de México. Cambiarle el nombre al Golfo. Anexar Canadá. Anexar Canadá. Ayer en su tuit oficial puso un mapa de toda América del Norte con la bandera de Estados Unidos. Y además Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero él necesita el control del Ártico con los recursos y necesita el control de América del Sur con los recursos. Entonces, no puede aceptar un gobierno soberano, un gobierno que no se alinee a esos intereses. Y entonces no lo van a reconocer. Y después está la otra parte del mundo, los que creemos que cada pueblo tiene que hacer su experiencia, que tiene que resolver sus propios problemas, que tiene que hacerse acreedor y apropiarse de sus recursos naturales. Este es el país más rico en reservas de petróleo, tiene una reserva de oro, de tierras, impresionante, y quiere administrarlas soberanamente. Yo vengo de la República Argentina, y en la República Argentina tenemos un presidente que está entregando los recursos naturales. Javier Milei. Por eso es aliado de Trump, aliado de Bolsonaro en Brasil, y por eso el otro día lo hizo visitar la Casa de Gobierno a González Urrutia. Por eso te digo que hay dos maneras de ver el mundo. Te voy a poner otro ejemplo. Los que creemos que con el pueblo palestino se está cometiendo un genocidio, y bueno, entonces miramos desde una mirada democrática, soberana, de autonomía, y los que están subordinados a esos intereses geopolíticos y financieros del mundo occidental, que está en decadencia completamente, porque vos fijate cómo fracasan las políticas migratorias, cómo fracasan las políticas medioambientales, el control del narcotráfico, todo ponen dinero, crean y enriquecen complejos armamentistas, y la situación no solamente que no se mejora, sino que está cada vez peor. Entonces hay dos miradas del mundo, y por eso yo me permito estar aquí
legitimando y transmitiéndole a todos quienes nos puedan oír que la situación en Venezuela es muy distinta de la que presenta la prensa internacional, especialmente en mi país, pero también en muchos otros países, y vamos a respaldar la asunción del presidente Nicolás Maduro. Carlos, ¿te acuerdas de aquel activista de derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X, que tiene una frase que lo dice mucho? Sus palabras: la prensa o los medios es la entidad más poderosa del mundo. Y dice, porque es capaz de hacer el culpable inocente y el inocente culpable, y agrega, y eso es poder porque manipula y controla las mentes de las masas. Yendo al mundo de Venezuela, ¿embarazada o no embarazada? Hoy, cuando viniste, cuando vemos lo que puede ser, las calles están en total paz y total normalidad. Entonces, no es que la prensa internacional diga que está pasando otra cosa, está pasando una sola cosa, que el país está viviendo en paz y en normalidad. Mira, Jorge, primero, por eso es que una señal como Telesur es tan importante, justamente para tratar de compensar, de equilibrar. Segundo, tú vives en Caracas hace mucho más tiempo que yo no vivo en Caracas, la conozco y he venido esporádicamente. Y fue lo que hoy transmití también en muchos medios argentinos, el principio de realidad. Es decir, yo miraba las calles. ¿Qué hice desde que llegué? Me puse a recorrer y a caminar y a conversar un poquito con la gente común, no con un funcionario de gobierno, no. A mirar la farmacia, la verdulería, el supermercado, el nivel de consumo, el nivel de tranquilidad. Veo la producción de la etiqueta de los productos y veo que Venezuela en estos últimos años ha diversificado su producción nacional de fabricación de productos. Entonces, digo, ¿cómo puede alguien pensar que este señor que se pasea por el mundo, además algo que creo que ya lo dijimos en alguna otra oportunidad en tu programa, si hay algo que define a una colonia es que sus autoridades, en lugar de estar designadas por su pueblo, estén designadas por una potencia extranjera. Bueno, ¿qué es entonces esta pretensión que no sea convertir a Venezuela en una colonia? Y del otro lado, la normalidad. La Cámara de Productores, los comerciantes aquí ven que la economía se ha recuperado. Un dato, 6.2% el aumento del PIB según justamente funcionarios internacionales. Bueno, según mi estadística es la segunda economía, puede ser que Panamá esté un poquito por el tema del canal. Del mayor crecimiento. La segunda economía de toda América. En el 2024. En un momento donde mi país acaba de caer 3 puntos, el PIB, y Venezuela está así. Entonces, ahora, que hubo problemas y que seguirá habiendo problemas, y sí, seguramente, como lo tiene mi país y mi gobierno. Y con 900 sanciones y más. Pero además, otra cosa, ¿quién tiene derecho a decirnos yo soy el modelo? ¿Quién? Estados Unidos tiene derecho. Estados Unidos que ha hecho una campaña donde balearon al candidato, donde están muriendo miles de inmigrantes de América Latina que producto de la pobreza que ellos imponen con sus políticas no pueden entrar al país y le están construyendo muros, que tienen atentados, que mezclan un estado mental de mucha desasosiego porque la gente está... Tú que has vivido en Estados Unidos mucho tiempo, a mí me tocó vivir 4 años en Estados Unidos y ver la sensación de frustración que tienen tantos sectores de la población que han quedado fuera de lo que alguna vez fue el sueño americano. Bueno, toda esa gente, si tú lo combinas con la libertad de tener armas, entonces ahí tienes miles de muertes por año y ellos se van a poner en el altar de la democracia y los derechos humanos para decirle a Venezuela soberana cómo tiene que ser su presidente y qué tiene que hacer su gobierno. Eso lamentablemente es lo que está pasando en mi país, donde Javier Milei está absolutamente alineado con lo que está en decadencia en el mundo, además, porque está en decadencia económica, en decadencia moral,
en declive. Nuestro presidente aliado con Estados Unidos, con Israel y con Ucrania. Y aquí un gobierno soberano que mañana se va a juramentar ante toda la población. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Raimundi justamente sobre el panorama a nivel mundial rumbo a la inauguración del presidente Nicolás Maduro a la posesión en el día de mañana, 10 de enero. Carlos, ex embajador de Argentina en la OEA. Ya regresamos. Continuamos hablando desde Caracas con Carlos Raimundi, ex embajador de Argentina ante la OEA. Carlos, esta prensa hegemónica que la vemos a través de los canales en el mundo entero, están poniendo énfasis, digamos, en 3 eventos. Ellos deciden. Entonces se habla del Medio Oriente, se habla de Ucrania y de pronto, al mismo nivel de crisis, se habla de Venezuela. Sí. De Medio Oriente se habla sesgadamente porque al mismo tiempo se prohíbe, y hay profesores que han sido echados de universidades de distintos países, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, porque denuncian lo que están haciendo con los niños en Gaza. Quiere decir que si vamos a hablar de Medio Oriente, hablemos, pero hablemos de todo, ¿no? Mira, esta prensa... A mí me tocó, al estar en OEA, que tú tienes contacto con todos los países, ver cómo se reproduce calcadamente. Es en simultáneo en todos los países la misma escenografía. Por ejemplo, fue para condenar a Rafael Correa en Ecuador, para condenar a Lula en Brasil, para condenar a Cristina Kirchner en Argentina. Pero pareciera como si tuviéramos un formulario con línea de puntos, entonces tú llenas el nombre del país y el nombre del líder popular que tienes que perseguir, pero todo el manual de procedimiento es exactamente el mismo. Y ahora están con este tema de Venezuela, porque es cierto, en la Argentina, por ejemplo, hay muchos venezolanas y venezolanos, sobre todo jóvenes, que se han tenido que ir de este país, porque es cierto que hubo un malestar económico, pero fue una crisis totalmente inducida, provocada, porque están además las declaraciones. Yo enseño en mi facultad, en mis cátedras, los documentos públicos del Comando Sur, de senadores de los Estados Unidos, de dirigentes del estado de la Florida, que dicen, vamos a provocar que el pueblo de Venezuela muera de hambre. Le vamos a sancionar 240 y pico de sanciones, impresionante, ¿no? Entonces, claro, cayó abruptamente el PBI hace 8 años y muchos jóvenes se fueron. Entonces, claro, cuando están fuera del país, son opositores. Yo creo que esta recuperación tiene que... y este llamado que me pareció muy bueno, por eso digo, los medios seguirán diciendo todo lo que tengan que decir, lo que quieran decir, lo que sus intereses les manden a decir. Pero aquí Maduro ha llamado a convocar a una asamblea constituyente para fortalecer el poder del pueblo. Quiere decir que si tú fortaleces la democracia y lo combinas con la recuperación económica, eso tiene que crear un clima de retorno de la juventud. Porque es cierto, yo he notado también que las familias están heridas por eso. Y claro, ¿a quién no le va a doler que se le vaya un hijo? Pero ¿quién lo provocó? Porque si no, estamos trastocando, tergiversando la relación de causa-efecto. Creemos que la causa de que ese chico se tuviera que ir es una mala política del gobierno. No, el gobierno intentó hacer una política soberana de distribuir sus recursos, los grandes corporaciones y monopolios y los fondos de inversión no lo toleraron y entonces crearon una crisis al gobierno. Esa es la relación de causa. Entonces yo veo que esto, por suerte, se está recuperando y ojalá toda América en algún momento esté
esté unida en esto, ¿no? Por suerte, Brasil va a mandar su representante, Colombia también, México también, quiere decir que no hay ruptura de relaciones, no hay aislamiento, resolverán después sus problemas, pero la legitimidad del gobierno de Venezuela se la da la realidad de Venezuela y no lo que designe una potencia neocolonial, ¿no? Tú lo mencionabas y lo repito a nivel de una fuente, un sociólogo justamente hablando de lo que leía de esta versión Guaidó 2.0. Y la explicación también para un público que nos ve fuera de Venezuela es que es necesario seguir creando, entre comillas, un gobierno paralelo, porque eso financia a esta oposición de extrema derecha. Y también interesante, Carlos, mencionar, acá en la elección hubo oposición, hubo varios partidos de oposición. Cuando hablamos de la oposición estamos hablando de la extrema derecha, la oposición de extrema derecha. Para financiar esa oposición de extrema derecha, decía justamente este analista, es necesario nombrar todo un mecanismo que forma de manera paralela. ¿Y cómo se financia? Confirmaba él, con los recursos de Citco, con las 3.200 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. Para que eso siga andando es necesario que siga creándose el Guaidó 2.0. Y si no se creara, se desmoronaría completamente las finanzas de esta oposición de extrema derecha. ¿Tu lectura de eso? Nada, no tengo nada que agregar a eso, coincido completamente. Le agregaría como fuente de financiamiento la Fundación para el Desarrollo de la Democracia de Estados Unidos, que está conformada por ambos partidos, la USAID, y sí distinguir con la oposición institucional, porque aquí hay varios estados que están gobernados por partidos de la oposición. El presidente Maduro inició un juicio, una causa ante el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, donde fueron convocados todos los partidos políticos a que presentaran los resultados electorales. El único partido que no lo presentó fue el de Urrutia, el único. Ellos presentan actas en papel que están fraguadas en el exterior del país. Cuando tienen que presentarla aquí ante el sistema institucional, no lo hacen. Por eso hay que distinguir con una oposición que va a disputar las próximas elecciones a gobernadores, en las alcaldías, y te instalan los temas, te instalan. Porque yo recuerdo que cuando fueron las elecciones, te decían, presenten las actas. Entonces era todo el mundo utilizando esa muletilla de las actas. Como 3 años antes, Lula se compró un departamento. 10 años antes, Cristina Kirchner mató al fiscal Nisman. Entonces, y te instalan todo eso. En Argentina, esa prensa hegemónica, una vuelta fue a filmar excavadoras que trataban de desenterrar dinero robado por la corrupción del gobierno popular. Una locura, pero claro, hay mucha gente que toma eso y se hace una idea de eso. Por eso es tan importante transmitir la realidad que uno ve, que es tan diferente de todo eso, porque todo eso está guiado por intereses económicos. Cuando hay un gobierno que trata de ser soberano y trata de decir, el petróleo es del pueblo, el oro es del pueblo, las tierras raras y los nuevos materiales y los diamantes son del pueblo. En Argentina, la energía, los hidrocarburos, la minería, la pesca, son del pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Erosionan, lo linchan mediáticamente a ese gobierno para que todo el mundo crea que es corrupto o que es dictatorial. Y de eso es lo que tenemos que salir con una batalla. Por eso, en paralelo a la asunción de Nicolás Maduro, va a haber un congreso de comunicaciones establecido por el Foro Antifascista, donde se va a estudiar cómo trabajar en las redes para tratar de neutralizar este efecto perverso que tiene Elon Musk, tweet. Fíjate que ahora Zuckerberg ha dicho, elimino el control de veracidad de la información. Pueden poner cualquier cosa. Acaba de decirlo eso. Todo eso, ¿para qué? Para que ellos tengan impunidad de decir lo que quieran manejando el algoritmo. Y nosotros desde el pueblo luchando. ¿Y cómo dirías tú, si lo tenés que poner en perspectiva, esto en la historia de Venezuela, qué es lo que va a pasar el día de mañana? Mira, yo creo que va pasando lo que tenía que pasar.
Cuando terminan las elecciones dijimos, todo esto va a haber escaramuzas, va a haber problemas, inclusive Brasil protestó, a mi juicio equivocadamente. Tienen que reconocer esto. Y cuando Nicolás Maduro asuma, llamará a la constituyente, hará todo el programa de recomposición económica y los demás países dirán, ese es el gobierno. ¿Qué otra cosa van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que va a gobernar Machado? ¿Y quién controla las calles? ¿Y quién controla los aeropuertos? ¿Y quién controla la provisión de energía? Es el principio de realidad, Jorge. Entonces, ¿sos optimista de que acá se está dando un paso en qué dirección? Bueno, en la dirección de la soberanía, en la dirección, y cuidado, y esto lo digo también para mi país donde se ve mucho Telesur. Si uno ve en un gobierno un problema porque hay un abuso con un opositor, yo no estoy de acuerdo con eso y también lo denunciaría. Pero siempre defendiendo la legitimidad de ese proceso. Primero, ¿de dónde estamos? Estamos en construir una patria soberana o construir una colonia que sea una reedición del virreinato gobernado desde los grandes monopolios. No, yo estoy en la patria soberana. Si dentro de la patria soberana veo un problema, trato de resolver ese problema, pero no lo deslegitimo. Entonces, yo creo que esto va a ser una referencia para que el resto de los países sigamos luchando por nuestra soberanía y estemos integrados. ¿Tú te imaginas en un momento donde el mundo se está como trasladando a un espacio más multipolar, están apareciendo nuevos bloques regionales, nuevas instituciones más justas, no imperialistas? En África hay movimientos de liberación. China está encarando... Mira, te voy a poner un ejemplo. Entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos hay la misma diferencia ideológica que entre el gobierno de China y el gobierno de Dina Boluarte en Perú. Sin embargo, Estados Unidos, ¿qué hace en Cuba? La bloquea para hambrear a su pueblo, para que no tenga comida y no tenga remedios. ¿Qué hace China? Le crea un puerto, un megapuerto, el más grande de toda América, en el Chacay. ¿Para qué? Para mejorar el comercio, para mejorar el nivel de vida. Es una mirada del mundo no imperialista, no es sobre bases militares, es sobre desarrollo. En ese mundo, si América Latina estuviera unida, como soñaron Bolívar y como lo propuso Chávez, que proponía la integración de las tres grandes economías, Venezuela con la cuenca del Orinoco, el Amazonia y Brasil y el Polo de San Pablo, y el Cono Sur con Argentina, y Chile, Uruguay. Eso es lo que tenemos que concretar, pero no hablar de integración, hacer la integración de verdad, porque cuando nos tocó gobernar, no la completamos, insinuamos, se bosquejó un esquema, pero no se terminó de crear el Banco del Sur para el financiamiento autónomo de nuestra riqueza, no se concretó la integración energética, no proponíamos las mismas autoridades a los organismos financieros. Bueno, todo eso, cuando recuperemos gobiernos populares en un país como el mío, de Argentina, tiene que estar unida el resto de América para jugar un papel extraordinario en el mundo. Está emergiendo la India, está emergiendo Turquía, Irán, Indonesia, Pakistán, América Latina. Sí, es uno de los lugares, es un paraíso América Latina. Falta la decisión política de que ese paraíso florezca y de que toda esa riqueza esté en manos del pueblo. Porque lo que no podemos volver a repetir es países tremendamente ricos como los nuestros y pueblos con la pobreza que tenemos. Carlos Raimundi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, infinitamente agradecido.